Bien, buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Seguimos en nuestra serie, en el estudio del libro de Ezequiel. Ya estamos casi por terminar. De hecho, es este capítulo el que sí, luego va a empezar con enfocarse en el templo, medidas y cosas así, ¿no? Como esas. Perdón, no se me quiere quitar la tos. Algún día se me quitará. Bien, vamos al capítulo 37 del libro de Ezequiel. Y este es un capítulo muy conocido, pero también muy sorprendente. Tiene unas porciones bastante conocidas, pero sorprendentes. Y en este capítulo muchos hablan acerca de una resurrección de muertos, pero la verdad es que solo está hablando de la restauración final del pueblo de Dios. Así que es una resurrección espiritual del pueblo de Dios. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Y la mano del Señor fue sobre mí, y me sacó en el espíritu el del Señor, y me puso en medio de un campo que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Dios, tú lo sabes. Oremos. Señor, te damos gracias en esta noche. Y te pedimos, Señor, que estés con nosotros, nos ministres con tu palabra, Señor, nos enseñes, nos instruyas, Padre, nos edifiques, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces ya vimos que aquí está narrando ya ahora Ezequiel una experiencia muy diferente. Dice que fue tomado en el Espíritu, y cuando dice que fue tomado por la mano de Dios, en el Espíritu de Dios, parece ser como si él hubiera abandonado su cuerpo y está teniendo una visión, pero no realmente con el sentido de la vista, sino que él está en un plano espiritual, en una nueva revelación. Él está como Juan cuando está en la isla de Patmos, también dice que fue tomado en el Espíritu. Es algo muy parecido y es llevado a un lugar especial, pero él está en un éxtasis, algo así. Él no está con el sentido de la vista viendo esto, es en el Espíritu donde lo está viendo. Dice que este campo está lleno de huesos, es decir, esqueletos. Entonces puedes imaginarte lo que está viendo Ezequiel. ¿Has visto algunas veces esas escenas donde se ven en la televisión, en documentales, que encuentran tumbas, o cuando el holocausto, todos los esqueletos, cómo se veían así? Él está viendo algo impresionante, miles de esqueletos quizás, y a Ezequiel se le pide que tiene que pasar cerca de ellos, alrededor. Y me imagino como si él estuviera en una toma aérea, viendo la escena desde afuera, y añade que eran muchísimos, pero aparte estaban secos en gran manera. Y algo así como ya petrificados, ¿no? Un hueso ya bastante seco, petrificado casi. Así que estos huesos también, al estar expuestos, quiere decir que no los sepultaron, ¿verdad? Y en la cultura de Medio Oriente, alguien que no es sepultado es un motivo de deshonra. Ellos buscaban las mejores sepulturas. Y no solo eso, sino que están secos y fueron también deshonrados. Entonces, lo que es obvio es que esos huesos, si están ahí, lo que está viendo es que algún día fueron de alguien, ¿no? Y algún día fueron de un ser vivo, aunque es una visión espiritual lo que está teniendo. Y Dios tiene una pregunta para Ezequiel. Y le pregunta: ¿vivirán estos huesos? Es una pregunta muy difícil, y más si viene de Dios, ¿no? En la mente humana, obviamente, si tú te preguntan, ¿crees que esos huesos vuelvan a vivir? Yo en mi mente diría no, en mi concepción diría no creo que vuelvan a vivir, pero Ezequiel se limita a decir: ¿sabes qué? Tú lo sabes. Tú sabes lo que haces, tú lo sabes todo, como aquella vez que Pedro le dijo a Jesús, ¿verdad? Señor, tú lo sabes todo. Y aunque no lo entiende Ezequiel, dice: no me preguntes, tú sabes. Ahora,
Verso 4 en adelante, permítanme, voy a apagar esta luz que me está dando charolas. Me dijo entonces, profetiza sobre esos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra del Señor. Así dijo el Señor Dios a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré nervios sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy el Señor. Entonces ahora se le pide a Ezequiel que profetice a unos huesos. Ezequiel ha profetizado a personas, le ha profetizado a montes, le ha profetizado a naciones, y ahora se le pide que le profetice a unos huesos. Y la frase suena totalmente fuera de onda, ¿no? Huesos, oí palabra del Señor. Obvio, un hueso no puede escuchar. Así que todo esto tiene un simbolismo muy grande. Y la palabra que Ezequiel declara es una promesa de restauración completa, una resurrección, o mejor dicho, un resurgimiento. Y vamos a ver muy claro todo esto. El resultado de esta restauración o resurgimiento es que cuando esto suceda, todos estos personajes que vamos a ver, o estos huesos que se van a encarnar, van a tener conocimiento pleno de quién es Jehová. Ahora lo que hace Ezequiel en el verso 7 y 8, dice, pues profeticé como me fue mandado y hubo un estruendo mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor y los huesos se acercaron cada uno a su hueso y miré y aquí nervios sobre ellos y su carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, mas no había en ellos espíritu. Esto es increíble. Ezequiel hace lo que Dios le pide, aunque sea algo súper extraño, y esto demuestra su fe, pero también demuestra su obediencia a Dios. Y el no tratar de entender todo lo que Dios está haciendo, sino solamente obedecer la palabra de Dios. A veces queremos razonar y entender todo y quisiéramos que Dios nos diera todos los detalles, pero Él se limita a hacer lo que Dios le está pidiendo, demostrando su fe y su obediencia. Y comienza a ver, cuando Él obedece a Dios y comienza a dar esa palabra, comienza a ver algo increíble en el espíritu. Un proceso de regeneración en los huesos secos. Comienza a ver cómo se empieza a regenerar, pero hacia atrás, ¿no? Cómo empiezan a salir los tendones. Primero, cómo se empiezan a unir los huesos. Imagínate, es increíble lo que él está viendo. Dice que se oye un ruido tremendo de los huesos, de cómo se están pegando uno con otro. Y todos se están pegando en manera exacta, ¿no? No creo que a uno se le pegó una pierna por acá en la cabeza. No, todo exactamente. Y después comienzan a tener tendones y después comienzan a cubrirse de piel y se convierten en cuerpos. Pero dice que aún están sin vida. Son cuerpos. Ya no son huesos, ahora son cuerpos. No tienen vida porque la vida está en el espíritu. Ahora se le pide a Ezequiel que haga otra cosa en el verso 9 y 10. Y me dijo, profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Así dijo el Señor Dios, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como se me había mandado, y entró en ellos espíritu, vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande y extremo. Entonces ahora Ezequiel comienza a invocar al espíritu. Ven espíritu, de los cuatro, por los cuatro vientos, ¿verdad? Dice, sopla por los cuatro puntos cardinales, por todos lados. Y de aquí comienzan a surgir muchas canciones como ven espíritu, ven y sopla viento de Dios y sopla espíritu y todas esas cosas. Pero Ezequiel está instruido a invocar al espíritu para que traiga vida a estos cuerpos. Y esto es increíble, es maravilloso. Es el mismo soplo de vida que Dios le dio a Adán. Es el mismo soplo que una vez Jesús sopló en la nariz de sus discípulos, ¿se acuerdan? Les dijo, reciban el Espíritu, y sopló en ellos el aliento de vida. Y vivieron, pero vivieron hasta que estaba en ellos el Espíritu, hasta que entra en ellos el Espíritu, es cuando se produce la vida. Y esta vida solamente se produce en los cuerpos humanos. Pero toda esta visión, aquí todavía estamos así como que está pasando, pero toda esta visión se va a aclarar en el siguiente verso, en donde ya Dios le revela a Ezequiel quiénes son estos. Y ahora están listos para vivir.
Y dice que es un ejército grande en extremo, pero también podría significar simplemente una multitud. Y luego me dijo, en el 11, hijo de hombre, todos esos huesos, ¿quiénes son? La casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y nosotros mismos somos del todo talados. ¿Dónde están estos? La casa de Israel, ¿dónde está ahorita? ¿Dónde estaban en ese momento ellos? Ya estaban dispersos. Por lo menos las tribus del norte tenían más de 150 años ya dispersos en muchas naciones diferentes. Y las tribus del sur estaban ya también en cautiverio. Entonces para ellos sus huesos estaban secos porque ya habían perdido toda esperanza en Dios. Ya habían perdido toda su esperanza, pensaban que nunca más iban a volver a ser el pueblo de Dios, que nunca más iban a volver a estar en Jerusalén, que nunca más iban a estar en la presencia de Dios. Para ellos ya habían perdido todo. Y así aclara, Dios le dice a Ezequiel, ¿sabes qué es lo que estás viendo? Estás viendo al pueblo de Dios. Esos huesos secos es el pueblo de Dios. Pero les voy a dar vida. Los voy a volver a poner espíritu. Y bueno, aquí se aclara todo. Dios le está mostrando a Ezequiel el futuro y la restauración total del pueblo de Dios. Y el mismo Dios, es interesante que el mismo Dios nos dice cuál es el significado de esta visión, así es de que aquí ya nadie puede sacar sus propias conclusiones o sus interpretaciones. Porque lo que está diciendo es el pueblo de Dios que están secos en cautividad, lejos de mí, sin ninguna esperanza. También se nos menciona que para ellos había muerto toda esperanza porque ya tenían, como dije, 150 años de haber caído, están dispersos, sin Dios, sin esperanza. Y así pasa cuando cualquier hijo de Dios se separa de su padre, cuando cualquier creyente se separa de la iglesia, del cuerpo de Cristo, comienza a secarse, hermano, de verdad. Un miembro fuera del cuerpo se seca. Los hijos de Dios, lejos de Dios, sin vida espiritual, se comienzan a secar. Nuestros huesos se secan. El rey David dijo que los huesos le dolían. Tenemos vida física, pero la vida espiritual se comienza a ir cuando nosotros nos separamos del cuerpo de Cristo, cuando nosotros nos separamos de Dios. Este era el caso de ellos. Habían caído por su idolatría, por desobediencia, por mil cosas más. Y ahora estaban secos espiritualmente. Y la casa de Israel, realmente ellos tenían una poderosa razón para decir eso. Tanto los del sur como los del norte habían perdido toda esperanza. Y la única esperanza de vida y restauración que podrían tener estaba en Dios. Pero Dios había estado disciplinándolos y castigándolos a ellos en ese momento. Y el significado del texto en contexto es primero que va a haber una gran restauración política del pueblo de Dios en su propia tierra. Y en segundo lugar, en el texto y en el contexto hay una declaración muy clara de que va a haber también una restauración espiritual. Y esto va a ser una conversión de las tribus de Israel al final de los tiempos. Dios se va a revelar poderosamente a Israel a través de esta gran obra de avivamiento y de restauración en la tierra. Y no solamente lo anuncia a Ezequiel, lo anuncia a Isaías, lo anuncia a Jeremías, y muchos profetas hablaron de esto. Todo esto se va a cumplir como parte del plan de Dios para Israel en los últimos días, aunque hubo también un cumplimiento en el regreso con Zorobabel, Nehemías, Esdras. Pero ¿qué debe saber Ezequiel en este momento? Y aquí es donde quiero también, ¿tú qué debes saber como siervo de Dios, como hijo de Dios, como creyente? Hay muchos que son pueblo de Dios que están muertos espiritualmente. Nosotros tenemos el deber de proclamar la palabra de Dios. Y debemos saber que la obra depende del Espíritu Santo, no de estrategias ni de cosas como esas en la iglesia. La obra depende del Espíritu Santo. Nosotros debemos orar siempre, hermanos, por el mover del Espíritu Santo, algo que olvidamos.
Debemos de estar orando por el mover del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, para la obra de Dios, porque es así como se hace la obra, en el Espíritu, no con la fuerza, no con inteligencia, es en el Espíritu. Se debe de transmitir la palabra con fe, porque es así como puede venir un avivamiento al pueblo de Dios. Es la única forma en que puede venir un avivamiento al pueblo de Dios, invocando al Espíritu, orando por el mover del Espíritu, orando para que tengan espíritu. Hay muchos que se están alejando, muertos espirituales, huesos secos. Y ahora en el verso 12 cambia un poquito, del 12 al 14 dice, por tanto, profetiza y diles, así dijo el Señor Dios, he aquí hoy abro vuestros sepulcros y os haré subir de vuestras sepulturas, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Muy claro lo que está diciendo. Y sabréis que yo soy el Señor cuando abriere vuestros sepulcros y os sacaré de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y yo os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, el Señor, hablé y lo hice, dice el Señor. Ahora, dice que ahora va a abrir sepulcros. Primero vimos que los huesos estaban a la intemperie, pero aquí se menciona sepulcros abiertos y añade que es un regreso a la vida. Es el regreso, es a Israel. Y obvio esas sepulturas que está abriendo Dios, que va a abrir Dios, son los lugares en donde se encuentran dispersos y cautivos. Así que va a haber un regreso de todos los hijos de Dios, pero no solo eso, porque ahora van a tener una conversión verdadera. Van a creer en el Mesías como su Señor y Salvador. Hay mucho que todavía no cree en Jesús como el Mesías, Señor y Salvador de su pueblo. Pero aquí va a haber una conversión. Van a tener el Espíritu de Dios. Y no solo eso, sino que van a entrar en un gran reposo. Y entonces todos van a tener ese gran conocimiento de Dios y Dios asegura que Él cumple su palabra, que lo que Él dice, Él lo hace. Entonces esto es algo que va a suceder, aún no ha sucedido. Y lo mismo es a nosotros. Dios quiere darnos un avivamiento en el Espíritu. Dios quiere que entremos en el reposo. Qué importante es entrar en el día de reposo. ¿Qué dijo Jesús del mismo? Vengan a mí todos los que estén cansados, que yo les daré ¿qué? Reposo. Entramos en reposo cuando vamos a Jesús. ¿Eh? Confiados en Él, sabiendo que Dios cumple sus promesas. Y lo que habló en estos versículos es el mismo mensaje a través de una imagen un poco diferente, una restauración, una regeneración, un volver espiritual. En lugar de exponer los huesos, aquí están enterrados en tumbas. Pero el efecto es el mismo. La vida regresará a lo que había muerto. Está hablando de una vida espiritual, de un renacer espiritual, de un resurgimiento espiritual de la nación. Y ahora dice del 15 en adelante. Y vino palabra del Señor a mí diciendo, tu hijo de hombre, tómate ahora un palo y escribe en él Judá y a los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él a José, palo de Efraín, y a toda la casa de Israel y sus compañeros. Júntalos luego, el uno con el otro, para que sean en uno y serán uno en tu mano. Y cuando te hablaren los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué significan estas cosas? Diles, así dijo el Señor Dios, he aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel y sus compañeros, y los pondré con él, con el palo de Judá, y los haré un palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre los que escribieres estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás, así dijo el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel entre la tierra de los gentiles, ahí está todo, a los cuales fueron, y los juntaré de todas partes, y los traeré a su tierra, y haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será sobre todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, y nunca más serán divididos en dos reinos. Nunca más se contaminarán con sus ídolos, y con sus abominaciones, y contra todas sus rebeliones, y los salvaré
de todas sus habitaciones en las cuales pecaron, y yo los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Qué hermoso todo esto. Ahora, para toda la casa de Israel es esto. Ahora, después de toda esa gran visión, Dios le pide a Ezequiel una nueva señal de restauración. Y ahora Ezequiel debe de tomar 2 palos y escribir sobre de ellos. Obvio, en un palo va a representar a Judá, es como toma 2 micrófonos. Este es Judá y este es Israel. Y aquí le pongo Israel y este le pongo Judá. Tribus del norte, tribus del sur. Y acto seguido debía de juntarlos en su mano como si fuera un solo palo. Y eso es obvio que es la unidad del reino y restauración total del pueblo. Y la gente le iba a comenzar. Ezequiel está en cautiverio en Babilonia. Y eso se lo está hablando ahí. Eso lo va a hacer delante de los que están en cautiverio en Babilonia. Y ellos le van a preguntar, ¿no nos vas a decir qué es esto? Obviamente es la restauración del pueblo de Dios. Lo acaba de decir claramente. Pero esto es una restauración mucho mayor de lo que sucedió en los días de Esdras, de Zorobabel, de Nehemías. Es algo mayor, es un éxodo muy grande todavía, mucho más grande. Dice Dios que Él va a traer a todo el pueblo judío como un todo de vuelta a la tierra. Y los va a establecer en Israel sobre el gobierno de un rey. Y dice, un reino en el que ya no habrá más divisiones. ¿Se acuerdan que este reino se dividió con el hijo de Salomón, verdad? Dios no lo quiso dividir durante el periodo de Salomón por amor a David. Dijo, no va a suceder por amor a tu padre, pero en cuanto tu hijo tome el poder, este reino se va a dividir. Lo más asombroso de todo y hermoso es que en el versículo 23 dice, ya no se van a contaminar, ya no va a haber más ídolos, ya no va a haber abominaciones, ya no va a haber rebeliones. Y aparte va a haber una salvación de todo eso. Y va a haber una limpieza espiritual profunda. Y dice, me serán por pueblo y yo a ustedes por Dios. Eso es lo más hermoso, una nación santa. Termina la idolatría, la rebeldía, Dios los limpia de toda contaminación y van a ser el pueblo y Él será su Dios. En la Biblia también dice que Dios nos ha llamado a nosotros reyes y sacerdotes. Nación santa, real sacerdocio. Pero como que no lo creemos, ¿verdad? No creemos que somos real sacerdocio. ¿Llamados para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Dios va a limpiar de toda contaminación a su pueblo. ¿Y sabes qué es todo esto? Cuando dice, ya no va a haber rebeliones, no va a haber idolatría, abominaciones, yo los limpiaré. ¿Cómo puede suceder eso? Estas son las condiciones del nuevo pacto en la obra de Jesús. Por eso sabemos que esto va a ser al final de los tiempos. Cuando los judíos se conviertan al Mesías Salvador y acepten como Rey y Señor, entonces van a ser limpiados. Pero recordemos que un pacto tiene responsabilidades de ambas partes. Y para que ese pacto funcione debe de haber arrepentimiento, fe y conversión. Esto no ha sucedido para el pueblo de Dios, hablando de los judíos. No ha sucedido porque aún en el Nuevo Testamento se mantuvieron mucho esa división. Durante el Nuevo Testamento, en ese periodo, hubo mucho problema entre los judíos y los samaritanos. No hubo esa unidad que está prometiendo aquí. Así es de que eso va a ser un evento futuro. ¿Y dónde está la iglesia para entonces, hermano? ¿Dónde está? Esto no es para la iglesia, ¿ok? Esto es para el pueblo de Dios, para los israelíes. Pero ¿dónde está la iglesia? La iglesia ya no está, hermano. La iglesia ya se fue con el Señor.
Verso 24, 25, 26, 27, 28. Mi siervo David será rey sobre ellos, y a todos ellos será un pastor, y andarán en mis derechos, mis ordenanzas guardará, y las pondrá por obra, y habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, en ella habitarán ellos, y sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David les será príncipe para siempre. Y concertaré con ellos a pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y yo los plantaré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre, y estarán en ellos en mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y sabrán los gentiles que yo, el Señor, santifico a Israel, estando en mi santuario entre ellos para siempre. Esta es una clara alusión al Mesías, mi siervo David. Siempre que se menciona a David, hijo de David, siervo David, es una alusión al Mesías. Él será el que reine y gobierne, el que va a estar pastoreando a su pueblo bajo su reinado. Y cuando Él esté reinando sobre la tierra, la nación va a andar en sus mandamientos. Y no solo eso, no solamente los van a conocer y van a tener esa revelación total, sino que los van a poner por obra. Dios siempre quiso un pueblo. Dios llamó a ese pueblo y lo sacó de ser la más insignificante de todas las naciones, como dice la Biblia, para levantarlos y glorificar su nombre, pero Él siempre quiso un pueblo que reflejara su carácter. Pero su llamado se convirtió en vanidad. El pueblo de Dios se perdió y perdió de vista lo que era el llamado para lo que ellos habían sido, para hacer luz a las naciones. Pero Dios quiere volver a hacerlo y lo va a hacer. Al final de los tiempos, mucha gente se va a convertir por la predicación de 144,000 judíos. Muchas naciones van a ser alcanzadas. Aunque el Evangelio no lo termina predicando el hombre, lo terminan predicando 4 ángeles, ¿se acuerdan? Van a salir por los 4 confines de la tierra predicando el Evangelio y entonces vendrá el fin, dice. La meta de Dios es que todo creyente refleje su carácter, que todo creyente sea portador de luz y del mensaje del Evangelio. Estos estarán establecidos en Israel y no solo eso, Dios dice voy a hacer un pacto con ellos. Y este es un pacto muy hermoso porque es el pacto de la gracia, es un pacto de paz, un pacto perpetuo entre Dios y el hombre. Y entonces hay promesas ahí para ellos que dice que serán establecidos, serán multiplicados. Y entre líneas se menciona que va a haber un nuevo templo. Y eso significa que ya es una relación restablecida por completo. Y esta restauración que va a haber va a tener un impacto en las naciones que va a traer a mucha gente más a la conversión, que va a traer mucha gente más a saber, muchas naciones a adorar al Mesías. Ahora, son capítulos muy difíciles, pero ¿cómo podemos aplicar esto nosotros a nuestras vidas? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer para que podamos aplicar esto? ¿Ves? O sea, esta es una lección de alguna manera histórica, geográfica, teológica. Pero la lección que podemos encontrar aquí es que hay mucha gente que solamente tiene vida física, pero que su vida espiritual está perdida. Y muchos de ellos es gente que tú amas y están perdidos. Tienen una vida, pero solamente una vida física. Respiran porque hay aire. Pero en lo espiritual, muchos podríamos decir que estamos agonizando.
Hay mucha gente dentro de la iglesia que solamente tiene una fachada. Parecen, pero en el interior sus huesos están secos. Sin vida espiritual. Así que, hermano, yo creo que es el tiempo de que nosotros tenemos que empezar a orar porque el Espíritu de Dios acampe en la iglesia y comience a llenar a sus hijos para que haya un avivamiento fuerte, porque sin el Espíritu de Dios jamás habrá un avivamiento. Necesitamos orar por el Espíritu. Necesitamos estar en continua comunión con Dios, pidiendo que el Espíritu acampe con nosotros, que reine en nuestros corazones, que dirija nuestras vidas y que nos lleve a toda verdad y a lo que tenemos que decir y hacer. Porque si no, solamente vamos a ser huesos secos. Así que permite que el Espíritu de Dios avive tus sentidos. Permite que tu vida en el Espíritu sea regenerada por la palabra de Dios. Eso es lo que nos da la palabra de Dios. Y poniéndola por obra. Si nosotros no escudriñamos la palabra, si no recibimos palabra, si no la ponemos por obra, si no pedimos que el Espíritu Santo nos inunde, se derrame en nosotros, no vamos a poder ser esa luz ni tener el avivamiento que necesitamos tener. Para mí es triste ver a veces la falta de compromiso de la gente en la iglesia. Con qué facilidad se ausentan de la vida en el cuerpo de Cristo. Cuando esto es nuestra vida, de aquí depende nuestra vida, hermano, de nuestra relación con Dios, de ser parte del cuerpo de Cristo. Así es de que oremos por un avivamiento en nuestros corazones, comenzando con nosotros, para que nosotros podamos ser esos vehículos que contagian y que pueden mostrar la obra del Espíritu en nuestras vidas. ¿Ok? Amén. Póngase de pie, hermano. Señor, te damos gracias, Padre. Y como dijo Ezequiel, Espíritu, ven Espíritu. Ven Espíritu, derrámate, Señor, sobre tu iglesia, Señor. Derrama tu Espíritu en cada creyente, Señor. Derrama tu Espíritu en la iglesia, Señor, para que tu iglesia a su vez comience con un avivamiento, Señor. Y toda esa gente que está seca espiritualmente, Señor, comience a conocerte y haya una regeneración espiritual, Padre, porque la necesitamos. Nuestro país, nuestra nación, nuestro estado, Señor, está de cabeza todo, cada vez están más lejos de ti. Aún los hijos de Dios se siguen alejando de ti. Aún los hijos de Dios no entienden lo que estamos haciendo. Ninguno entiende a veces lo que estamos haciendo y lo que tú quieres de nosotros como nación, como pueblo santo, como real sacerdocio. Señor, haznos entender que esto es una iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que no es un club, es el cuerpo de Cristo, es la iglesia, a través de la cual Cristo se manifiesta al mundo. Por eso es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, pero su cuerpo somos nosotros y nosotros nos manifestamos al mundo como el cuerpo de Cristo. Es en esa forma como suceden las cosas. Señor, trae un avivamiento poderoso, Señor. Oramos, Señor, por un avivamiento poderoso en las misiones, en la iglesia, en el estado, Señor, en nuestros corazones, en nuestras familias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso bien fuerte a mi Señor. Dios los bendiga.